Hola, Holanda, buenas, buenas. ¿Qué hubo? ¿Qué se narran? Bueno, muy buenas, buenas a este espacio que presentamos desde nuevo, desde las instalaciones del Programa Solidario de Becas Itacho en Bogotá. Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Hoy, al igual que la vez anterior, nos convoca a hablar un poco sobre una apuesta educativa que queremos representar, una apuesta pedagógica, una metodología pedagógica, educativa, formativa, desde no solo el programa solidario de becas Itacho, donde intentamos hacer las cosas bien, sino desde Pieles Parlantes. Pieles Parlantes es una iniciativa que se pregunta por cómo el clasismo, el machismo y el capacitismo han impactado en las trayectorias educativas de los y las estudiantes de la educación pública en Colombia, con epicentro en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, como presentación de este espacio, además de lo anterior, decirles que, pues bueno, la vez pasada, el último miércoles del mes pasado, hoy es abril, o sea que el mes pasado fue marzo. En marzo estuvimos hablando sobre cómo el clasismo impacta en nuestras trayectorias educativas, que es una de las preguntas principales de Pieles Parlantes. Claro, cómo el clasismo, el capacitismo y el género han impactado en las trayectorias educativas de los y las estudiantes y cuáles son aquellas estrategias de permanencia. Bueno, aquellas estrategias que se desarrollan para la permanencia y la titulación de los y las estudiantes con enfoque en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, a manera de recorderis, decir que mi nombre es Amaranta Guas, educadora comunitaria con énfasis en derechos humanos. Mezclé la maestría porque estoy actualmente desarrollando una maestría que se llama Maestría en Desarrollo Educativo y Social de la Fundación CINDE en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional. Otra vez, hablando de este recorderis de lo que hablamos la vez anterior, hablamos de cómo el clasismo estaba impactando en las trayectorias educativas y lo que habíamos hallado junto con María José Luna Correa, mi esposa académica con quien parimos una tesis. Entonces, pues la vez pasada estuvimos dialogando sobre cómo habían desde diferentes apuestas sociológicas, antropológicas, pedagógicas, se dialogaba sobre cómo, bueno, no solo la educación era una promesa fallida en ascenso social, sino también cómo ese clasismo impactaba sobre todo, pues porque el análisis que realizamos es desde Bogotá, Colombia. Entonces, bueno, decíamos, hicimos una playlist que actualmente ustedes pueden enriquecer a través de este canal de Amaranta Guas Oficial en YouTube y a través de estas redes donde nos están viendo, el Instagram Amaranta Guas Oficial y en Facebook Amaranta Guas. O sea, desde esas tres redes sociales pretendemos enriquecer una playlist que hasta ahora lleva lleva 43, creo, canciones a la mañana de hoy, que la revisé, donde estábamos juntando temas que versan sobre cómo el clasismo impactan tanto en mujeres, hombres, las sociedades, ¿sí? Creo que quiero recordar de allí varias cosas. Uno, hacer una remembranza, y es que hace 5 años, el 28 de abril del 2021, se inició lo que en Colombia se ha denominado el estallido social, ¿sí? Allí hubo muchas expresiones, pero creo que a mi parecer como persona, como maestra, pues que versaban un poco sobre cómo el clasismo ha perforado mucho las capas sociales de nuestro país y cómo también había un hartazgo, sobre todo desde la juventud, que tiene unos bríos impresionantes para decir lo que no le gusta, lo que le impacta, lo que le ofende y lo que le humilla. Entonces en junio, pues, en abril del 2021, el 28 de abril del 2021, emergieron diferentes protestas que se centraron sobre todo en la ciudad de Cali, y creo que es necesario remembrar a un artista, activista afrocolombiano del Pacífico, del Valle, lo demás es Loma, Junior Jane. Junior Jane nos cantó diferentes temas. Hay un tema del cual ya les voy a hablar que está en la playlist en YouTube hablando del clasismo, pero hay un tema que se llama Fucking Smart. Fucking Smart
versa sobre cómo el 19 de mayo del 2017 habían unas protestas en Buenaventura y fueron reprimidas, como raro, con una violencia inusitada por parte de, pues, de las Fuerzas Armadas, la fuerza pública del país. Y Junior Jane lo expresa muy bien en Fucking Smart, así que quien quiera revisarlo, quien quiera escuchar ese tema en YouTube, en Spotify, no sé si está, yo soy más fan de YouTube, pero si logran encontrar en su plataforma preferida de audios y de música Fucking Smart, es bueno revisarlo. Es una radiografía auditiva y muy clara de qué sucedió aquella fecha que Junior Jane nos rememora, y es el 19 de mayo de 2017. No solo pasa eso, sino que en junio de 2021, claramente en el marco del estallido social que se denominó en Colombia, que duró unos 3 meses y que nos dejó varias bajas a nivel juvenil, social y humano en este país, pues lo asesinan, ¿no? Le asesinan, le intentan inculpar unas cosas ahí como de estafa y que decía hay arreglos de cuentas, pero eso es algo que la gente pobre está acostumbrada a que se le haga, y es a mentir sobre su propia muerte y a inculpar que es que eso fue ajuste de cuentas, es que eso fue crimen de género, es que eso fue crimen pasional. Sí, y con esas palabras disminuyen mucho del dolor, pero también de las razones políticas y sociales de por qué ocurren estos fenómenos, como el asesinato de Junior Jane en junio del 2021. Entonces, bueno, también rememora a Junior Jane porque aprovecho para hacer un recorder, dice, es que estuvimos haciendo una playlist también, o sea, aquí nos formamos haciendo temas, dibujos, cartografías, escuchando audios, sintiendo a lo piel parlante. Y entonces Junior Jane hizo una canción, compuso una canción junto a otros parceros que se llama Turín Turán. Turín Turán, para quienes no lo sepan, es como este apodo que se le tiene a Buenaventura. Mi Buenaventura, ¿sí? A Buenaventura se le tiene este apodo coloquial de Turín Turán, como cuando decimos Medellín, Medallo, como cuando decimos Barcelona, Barna, como cuando, sí, en diferentes ciudades cada quien tiene su forma coloquial, popular, de llamar a ese espacio que siente suyo y que reivindica desde una forma más vulgar, más callejera, ¿sí? Entonces Turín Turán, cuando ustedes oigan Turín Turán, pues nada, es la reivindicación popular de Buenaventura, un puerto colombiano que queda al suroccidente, sobre el litoral pacífico, y todo este carreto también para no solo rememorar el 28 de abril del 2021, sino también para hablar de Junior Jane y cómo aparece en la playlist que habla sobre el clasismo. A quien quiera hacer un resumen, un resumen auditivo de lo que vivimos en la sesión pasada, que hablamos sobre el clasismo, cómo impacta en la educación y desde pieles parlantes, que por favor se remita a la playlist que está en YouTube sobre, pues, @AmarantaWasoficial, pero con Junior Jane hay un tema impresionante que está allí y se llama Turín Turán, precisamente. Y dice eso, como quieren hablar como nosotros, quieren bailar como nosotros, quieren pegar como nosotros, pero para hacer así tienen que nacer en Turín Turán. Turín Turán. O sea, obvio, yo soy Rola, él tiene más ritmo, o sea, ahí hay más ritmo. Yo le estoy quitando el ritmo, pero lo que quiero referir es que conectemos no solo con Junior Jane, con la historia que les acabé de rememorar, con Fucking Smart, que es uno de sus temas, y con Turín Turán, donde rememora el qué pasa cuando exotizan al puerto de Buenaventura, qué pasa cuando exotizan esa piel negra, qué pasa cuando se exotizan esas formas de ser de ellos y ellas quienes habitan ese territorio. Eso más o menos dialogamos a través de teóricos europeos, argentinos y colombianos la vez pasada, dialogando sobre cómo el clasismo impacta en las trayectorias educativas. Hoy nos concierne un poco dialogar, tal vez algo similar, pero es como otra matriz de opresión que es el sexismo. Impacta no solo en las trayectorias educativas, sino en nuestro cotidiano,
pues el cotidiano que enfrentamos todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esbozar algunas cosas. Importante decir que pueden, por favor, enriquecer. Ya se creó también una playlist en YouTube, en el canal de @AmarantaGuasOficial, y en colaboración con Itacho, pues para que hablemos sobre qué temas, qué canciones nos recuerdan el sexismo, esa estructura que categoriza el sexo y el género y establece a partir de allí una jerarquía. El sexismo refiere a varias cosas que tal vez vamos a ir desglosando, porque es que esto no solo afecta a mujeres y a maricas, y a machorras y a travestis, sino también a los hombres heterosexuales y cisgéneros, ¿sí? Y entonces es pensarse el sexismo como aquella matriz de opresión, como aquella categoría social que nos empuja un poco a establecer jerarquías, donde normalmente el hombre ocupa un rol, la mujer otro, lo masculino uno, lo femenino otro. Y vamos a ir desglosando un poco a lo largo de este webinar pequeño, cómo desde Pieles Parlantes, un trabajo de grado que realizamos desde la Universidad Pedagógica Nacional, que se llamó así, Pieles Parlantes, apalabrando un chisme pedagógico, sentires de una identidad comunitaria, cómo no solo lo entendimos María José, yo y todas las personas que participaron en Pieles Parlantes, sino, bueno, hay referentes que ya también han dialogado sobre esto y tenemos una playlist que dialoga un poco sobre estas canciones que nos han impactado, ¿sí? Sobre por qué necesitamos hoy hablar de sexismo, que no solo está en la educación, hoy nos convoca pues la educación porque somos profes carajo, pero es verdad que impacta en todas las estructuras sociales. Comenzaré diciendo, mientras ustedes también pueden por favor desarrollar preguntas en los chats, tanto en Instagram como en Facebook, y bueno, en el YouTube luego sí, ahí las leeremos, pero entonces está en diferido, en este momento está en vivo. Comenzaré hablando de que en Pieles Parlantes, nuestra tesis, nuestro trabajo de grado, empezamos no abordando el sexismo. El sexismo llegó a nosotras tarde, como muchas otras cosas. Las palabras clasismo, sexismo y capacitismo a nosotras, a María José y a mí, llegaron después de un análisis no solo riguroso, sino pues también muy ingenuo, muy como, bueno, vamos a leer esto. Bueno, las materias nos dicen esto. Entonces, por ejemplo, nosotras no llegamos directamente al sexismo, llegamos a hablar de la categoría de género. Nosotras en Pieles Parlantes hablamos de CSG, ¿sí? Clasismo, capacitismo y género. Entonces, en cuanto a género, nosotras acudimos a referentes como Joan Scott, que creo que es en 1996 cuando desarrolla su tratado, y a Judith Butler, quien también venía, una filósofa, ambas estadounidenses, quienes vienen dialogando sobre la categoría género. Pero bueno, ahora vamos a hablar más adelante de eso, y es que tal vez ellas tuvieron un sesgo sexista. El sesgo sexista es algo de lo que hablaría Blas Radi, un filósofo argentino, pero ya lo vamos a retomar. A lo que quiero llegar por ahora es que ellas abordan el género como aquellas cuestiones que impactan a la mujer, al hombre, pero también distinguen aquella jerarquía donde se traza que el hombre es fuerte, la mujer es frágil, la mujer ocupa un rol. Entonces, si nace con vulva, vamos a ponerle aretes. Y obvio le vamos a abrir los huequitos al mes de nacida porque obvio le van a gustar los aretes. Y la vamos a vestir de rosado porque obvio a ella le va a gustar el rosado. Si él nace con pene, entonces le vamos a llamar David. Y entonces a David obvio le van a gustar los carros. Y a David obvio le van a gustar las mujeres y con vulva. Y entonces, bueno, a partir de allí se trazan ciertos estereotipos, rutas de vida que uno diría no son tan así. Vienen a ser retadas desde varios lugares. Por ejemplo, en la playlist, a mí me ha encantado hacer esto de las playlists porque uno se encuentra cosas muy particulares. Agradecimientos importantes también porque la playlist del clasismo ha sido fortalecida desde España y México, desde Galicia y desde Puebla. Lugares donde a algunas personas han tenido eco y pues
se han preocupado no solo por mandar canciones, sino también por mandar sus opiniones. Alguien me dijo, oye, Paquita la del barrio, ¿ella es sexista? Porque quien visite nuestra playlist, pues va a encontrar que hay canciones que dialogan sobre cómo las presiones jerárquicas del hombre sobre la mujer le hacen precisamente eso, ¿no? Una jerarquía opresiva donde ella tiene que cumplir ciertos roles, casi siempre de atender, cuidar, mantener, sostener, y el hombre tiene que proteger, afirmar, defender, situar, ¿sí? Entonces me dijeron, bueno, ¿y Paquita la del barrio es sexista? Entonces me gustó la pregunta, porque Paquita la del barrio, a quien por favor, o sea, hay que visitar no solo la playlist, sino Paquita la del barrio, hay que escuchar. Ella se para desde un lugar que yo diría, a veces acude al sexismo para decir cosas que deberían tener los hombres y no tienen, ¿sí? Se les burla de sus defectos porque muchos fingen de pene largo pero lo tienen corto, porque muchos fingen de ser hombres muy aguerridos pero son más bien frágiles. Ella sí acude a ciertos clichés, pero siento, con el perdón de quienes digan que no, siento que en realidad lo que reclama Paquita del barrio es la jerarquía, precisamente esa sensación de que hay personas superiores que otras y que, por ejemplo, vale más un puño que una lágrima. Eso sería una pregunta importante, ¿vale de verdad más un puño que una lágrima? O sea, en tónica de cómo nos construimos como sociedad. Digamos, bueno, eso con Paquita la del barrio. Antes de seguir con los referentes académicos, en la playlist que podemos también visitar, me impactó y me gustó. Bueno, yo la inicié, yo fui la que propuse el siguiente tema. Los dos siguientes temas que les quiero contar, para mí son una epítome, son una forma de representar aquellas nociones de género que no solo se tienen actualmente, sino que vienen un poco de padres, abuelos, de personas que les tocó crecer a lo perro, o sea, como muy desde el defenderse a sí mismos y a sí mismas, y por ende desarrollaron unas formas muy duras de funcionar, ¿sí? Entonces está Rebeca Lane. Rebeca Lane es una guatemalteca, rapera, cumbiera, quien decía en su canción Siempre Viva algo como ¿quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era muy grande era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando, estaba pecando y la Virgen María me estaba mirando. Que cuando creciera me iba a casar, que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de tomar y fumar aprendiera a cuidar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones. Nada de bailar ni enseñar los calzones. ¿Cómo ser feliz con tantas restricciones? Mando a la mierda todos sus sermones. Exacto, entonces ella refiere una formación hacia lo femenino, hacia ese estándar sexista de qué es una mujer y qué no lo es, que es una machorra, que además pareciera ser la antinomia de una mujer femenina clásica, práctica, aprobada por la sociedad, en su género correcto, ¿no? Y por contra, también en la playlist, pero pues por contra también no vamos a decir que el sexismo no afecta a los hombres. Hay que decir que el sexismo sí es una jerarquía que prioriza lo masculino sobre lo femenino y por ende cuando de los mismos creadores de que si hay racismo contra los blancos, alguien podría decir entonces los hombres también sufren de sexismo. Sí y no, o sea sí, porque claramente los patrones les afectan. Pero es verdad que están en un lugar privilegiado para ejercerlo, para obtener más dinero, para obtener más oportunidades laborales, profesionales. Hay carreras que solo son de hombres entonces, porque solo ellos pueden. Y el sexismo también se basa en eso, ¿no? En los estereotipos biologicistas que versan sobre cómo que los cromosomas, que la testosterona, que los estrógenos, que si tetas, que si vulva, que si pene. Entonces, esos estereotipos biologicistas contribuyen a
a esta idea de que hombres y mujeres tienen un destino manifiesto. Y desconocen que también hay mujeres camioneras, volqueteras, que hay mujeres que reciclan en la calle y les toca alzar bultos al hombro para sacar adelante a sus hijos y tienen que masculinizarse, entre comillas masculinizarse. Digo entre comillas porque son mujeres que se ven machas, machorras, y entonces no se maquillan y no se pintan las uñas porque ¿para qué? Si el trabajo de la calle es suficientemente duro, entonces ¿cómo se van a pintar las uñas? ¿Cómo se las van a dejar largas si les toca camellar? ¿Sí? Si les toca trabajar duro en la calle. Esto para decir un poco que el estereotipo sexista va allí, como lo refleja Rebeca Ley en su canción, o como lo refleja, por ejemplo, Vicente Fernández, que es un poco un referente más reconocido por hombre y por otras razones a nivel latinoamericano. En las botas de charro, por ejemplo. Las botas de charro es un tema que para mí, entre otros, de Vicente, reflejan mucho esa masculinidad obligatoria. En las botas de charro, así como Rebeca Lane en Siempre Viva, como Mala Hierba, refleja qué pasa cuando una niña pasa a su supuesta mujeridad y a ser mujer y ser femenina completa y adulta. Pues Vicente Fernández creo que también expresa un poco de ese tránsito de la niñez, hombre, a la niñez, a la adultez, hombre, ¿no? Entonces en el coro, él, por ejemplo, dice, ¡qué coraje me daba conmigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. ¡Qué coraje me daba conmigo! Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro. O sea, y creo que tanto con las botas de charro como con Siempre Viva, recuerdo un poco lo que mamertamente diría Judith Butler desde su filosofía, y es la performatividad del género, ¿cierto? Que la performatividad del género nos habla de en qué momento, desde qué formas y desde el nacimiento acudimos a esas formas performáticas, escenográficas de ser mujer, ser hombre, y cómo todo lo demás se sale. Entonces cuidadito, el niño no es aventado porque es como medio marica, cuidadito, dobla la muñeca porque es amanerado, cuidadito, la mujer juega fútbol o le gusta más el pantalón que la falda, cuidadito, no le gustan los vestidos porque entonces responde a otro canon. Y con estas dos canciones y para que vayan a la playlist, y con un poco las referencias de Butler y lo que vamos dialogando sobre el género como constructo social desde las ciencias humanas y otras formas, diría que vámonos pensando que no solo, pues bueno, desde mi lugar claramente afirmo que sí, el género y el sexo son construcciones sociales que desbordan lo biológico, pero que también desbordan un poco las costumbres. O sea, siempre hay gente que se burla, ¿no? De que, Disney ahora incluye a maricas y a negros y a mujeres en películas donde solo deberían haber hombres, porque claro, son astronautas, porque claro, son exploradores, porque claro, son aventureros, pero en realidad siempre han estado, solo que ocuparon lugares marginales, los cuales desconocemos. La gente a veces, cuando se cree muy culta, olvida que hemos tenido unos borrones epistémicos muy duros, no solo durante la colonización latinoamericana. Hubo quemas de libros, de templos, de lugares de lectura y del saber, así no fuera una lectura escrita, porque es que también se juzga un poco cuál es la palabra, la transmisión oral y la palabra escrita. Para más detalles de eso, un poco leerse este relato de Eduardo Galeano de Los Nadie, que no tienen idiomas sino dialectos, decía él. Y creo que eso va un poco allí, ¿no? Como a desconocer que en realidad las culturas y las civilizaciones se han expresado de maneras diferentes, a lo cual hegemónicamente y colonialmente se nos dice actualmente, ¿sí? Entonces, bueno, esas canciones para hablar un poco también de los contrastes, y lo último que mencioné para que nos cuestionemos por qué el sexismo tan binario,
hombre, mujer, masculino, femenino, permea pues las discusiones que hoy estamos teniendo, ¿sí? Como que hay culturas que ya resolvieron esto, hay culturas que hablan de tercer género, hay culturas que hablan de hasta 5 géneros. Pueden googlearlas, por favor, para que quien tenga dudas sobre eso. Pero hay lugares diferentes a la colonización blanco-europea, desde donde ya se hablaba de otras formas. Incluso los mismos blancos europeos también tenían palabras previas para designar a las personas raritas, a esas personas que se salen de la norma heterosexual, que en términos de también, ¿por qué no? Hablemoslo, ahora que estamos hablando de sexismo, hay una ideología de género actualmente imperando, ¿sí? Como que en tiempos de elecciones, las personas de ciertos sectores sociales se ponen a combatir una supuesta ideología de género. Ya hay una ideología de género, ya existe una ideología de género imperante y es la heterosexualidad obligatoria. De esta heterosexualidad obligatoria hablaría Adrienne Rich en 1980 y piola, cuando ella mencionó eso mismo. Hay un afán por afirmar una construcción social de lo que es heterosexual. Entonces eran lo que yo les decía, ¡ay, nació con cuca, con vulva, con vagina! Se va a llamar Sofía. Entonces se va a llamar Sofía y a Sofía le vamos a abrir los huequitos de las orejas y a Sofía le vamos a vestir de rosado y a Sofía le vamos, así, otro, ¡ay, nació Andrés! No, Andrés, entonces vamos a cortarle el pelito porque no le puede crecer mucho, lo vamos a vestir de azul, ojalá en Bogotá, pues ojalá sea de Millonarios, ¿sí? Lo vamos a vestir de azul, entonces para que se vea hombre. Lo vamos a llamar como el papá, entonces el papá se llama Juan, entonces le vamos a poner Juan. ¿Con qué lo combinamos? Juan Andrés. No le vamos a poner Juan Sofía, no, porque Juan Sofía eso suena rarísimo. Juan Andrés suena mejor, ¿no? Entonces, todos estos roles son sexistas en sí mismos, en tónica de que cumplen con algún patrón donde se pretende cumplir con esa ideología de género que es la heterosexualidad obligatoria. Todo este carreto y las canciones que echamos para que por favor de verdad visiten la playlist y enriquezcanla. A mí me encanta escuchar canciones y aprender de ellas. Pues por ejemplo en la playlist de sexismo veíamos mucho eso, como la contribuyeron también desde Puebla muy amorosamente y desde Barcelona, a quienes les agradezco. Pero entonces versan sobre lo mismo. Son roles donde el hombre tiene que cumplir un patrón viril, fuerte, ¿sí? Arraigado, o donde, por ejemplo, todo lo demás se sale de lo común. Entonces, por ejemplo, hay una canción de ¿cómo se llama? La Banda Machos. Y la Banda Machos canta una canción que se llama Yo me llamo Raquel. Y yo me llamo Raquel de la Banda Machos. Habla sobre, bueno, un tipo que se encuentra con una niña que le encantó, pero luego se dio cuenta que era trans, y entonces él dice, y como vi que era Raquel, me eché a correr, ¿sí? Entonces, eso enfrenta mucho a las presiones. O, por ejemplo, hay otra canción que me impacta mucho en esta playlist, y es como El Caimán Chucuto. El Caimán Chucuto de Santiago Rojas, llanero colombiano de el oriente colombiano que tiene mucho llano, habla sobre 3 violaciones en una, son 3 violaciones en una y las 3 violaciones son validadas por el hombre que las canta, ¿sí? Entonces él versa de cómo se culea a la patrona, al patrón, a la hija del patrón y se va llorando además, él dice que se va con lágrimas en los ojos. Hay que escuchar El Caimán Chucuto de Santiago Rojas para un poco cuestionarnos o mirar cómo los hombres en su mayoría tienen validada la violación como una forma de accionar, tanto sea de venganza, tanto sea de reivindicación, tanto sea de pues como de iniciación también, que además es doloroso porque en realidad responde mucho a veces a las venganzas que pueden ejercer hombres sobre mujeres cuando ellos pierden, ¿sí? Y que se radican un poco en la fuerza bruta y en, pues eso, la violación sexual.
Entonces, bueno, eso en tónica de la playlist, en tónica del sexismo, en tónica de lo que dijo Judith Butler, Joan Scott. Al respecto, yo quiero recalcar un poco un texto que encontramos muy lindo sobre un argentino filósofo que se llama Blas Radi. Blas Radi escribe un texto, un artículo que versa sobre cómo, a ver, el título es ¿De qué hablamos cuando no hablamos de género? Y Blas Radi centra su discusión en que hablar de solo el binarismo dentro del sexismo es un rasgo cis-sexista. ¿Cis por qué? Cis porque solo contempla lo femenino y masculino heterosexual, es decir, aquella disputa que algunas feministas que se hacen llamar radicales en el mundo dicen tener, y es que les ofende que les digamos que el género es una construcción social. Ellas se quieren parar desde un lugar donde dicen ellas, y comilleo porque siento que está errado con el respeto de ellas, pero hablan de que desde su vulva tienen unos derechos que reivindicar, unas cuestiones que defender, y por ende, cuando las personas trans hablamos de que el género es una construcción social, estamos borrando, y ellas lo dicen así, hay un borramiento de su lucha. Para mí eso es discutible en varias medidas. O sea, uno, en términos de Marx que hablaba de la lucha histórica, creo que Silvia Federici misma también lo retoma, históricamente, o sea, con el paso del tiempo, pues nos vamos pensando nuevas cosas. O sea, es imposible querer que las generaciones que vienen detrás de una o después de una no se van a pensar otras cosas diferentes a lo que una se pensó. Entonces, bueno, Marx, Federici y demás venían reflexionando no solo sobre las clases sociales, sino como allí también hay un factor que, por ejemplo, Federici sienta unas bases muy importantes para lo que hoy hablamos en Latinoamérica sobre el cuidado. Y es eso, reconocer que, bueno, Marx desconoció totalmente el papel de la mujer. Yo creo que no, por sus textos y por otras cosas uno no puede discutir eso. Lo que sí discuto es que pretendan algunos lugares que se hacen llamar feministas decir que hay un borramiento. Creo que hablar de que el género es una construcción social no es un borramiento. En tónica de que, bueno, de verdad que defendernos solo desde pene y vulva no es suficiente. Los cromosomas, las hormonas, la mentalidad, los seres humanos somos tan complejos que solo definirnos desde lo que nos compone de la genitalidad o desde la corporeidad es ínfimo. Nos falta allí, y digo que también me falta a mí. O sea, siempre todos nos vamos a quedar cortos y cortas porque nos va a hacer falta un poco algo que alguien luego se va a venir a pensar. A lo que quiero llegar con eso es que Blas Radi nos habla del sesgo cis-sexista. Cis porque solo es cisgénero y lo asume como binario, y sexista porque se centra precisamente en la genitalidad. Entonces, Blas Radi, pues a mí me fritó la cabeza, y es un texto que también podrán encontrar como bibliografía en Pieles Parlantes, pues por lo mismo, porque fue como una reflexión completa de, oigan, no, Butler, Scott, otro montón de referentes. Bueno, yo mencioné Butler y Scott porque nos aparecen aquí en la tesis de Pieles Parlantes, pero hay más referentes que ustedes pueden investigar sobre género, sobre sexismo, pero se habían situado hasta ahora al parecer solo en la genitalidad y en cómo pararse desde el sexo. Entonces, Blas Radi rompe un poco eso dialogando sobre, pues, el género no solo impacta también en modo de construcción social, sino también diciéndonos que los hombres trans, las mujeres trans y por ende las personas no binarias se enfrentan a condiciones sexistas de otro corte, ¿sí? Como aquel hombre trans que por demostrar su virilidad trabaja en una bomba de gasolina, o como aquella mujer trans que compite por alcanzar los estándares de la mujer cisgénero. Hay que leer a Blas Radi un poco para detallar un poco más esto. Por ahora solo dejo el abrebocas, y porque quiero pasar a otro lugar, y es como, bueno, quisiera dialogar un poco sobre algunos ejemplos, ejemplos sexistas
bueno, también podrían ser sexistas, que se ven en la educación, porque soy profe. Entonces, bueno, en Pieles Parlantes, nosotras nos pillábamos que desde esa categoría género, la vez pasada estuvimos hablando de por qué la interseccionalidad, por qué lo cruzamos clase social con género y con capacitismo. Por favor, remitirse al episodio anterior. Pero para hoy, decirles que quiero nombrar algunos ejemplos que en Pieles Parlantes nos pillábamos de cómo el sexismo impacta en las escuelas, es decir, en nuestra formación primaria y media. Y recuerdo, o sea, hay diálogos que podemos leer en la tesis, a quien se quiera acercar al documento, pero pues lo rememoro un poco como una compañera nos decía, yo estaba en un jardín infantil y la profe nos decía, shh, shh, las niñas no hacen ruido cuando orinan, son los hombres, los niños se hacen ruido cuando orinan, las niñas no. Apriete la cuquita, mami, apriete la cuquita porque las niñas no hacen ruido. Y mi amiga decía, ¿qué? ¿Cómo, ¿que apriete la qué? ¿Cuál es mi cuquita? Entonces, claro, ella aprendió que su vulva era su cuquita, en tónica de no solo una palabra que ocultaba su vulva, ¿sí? Un lenguaje diferencial que buscaba eufemizar, difuminar la palabra vulva, la palabra vagina, para decirle cuquita, la pajarita, la totona, la chocha, el chocho, bueno. Y en su caso le tocó la cuquita. Y pues ella rememoraba un poco eso, ¿no? La profe nos decía, no, niñas, no. Los niños son los que hacen ruido cuando orinan, las niñas no. ¿Sí? Otros casos más visibles que de pronto se ven en la escuela son cuando nos formábamos, no sé cómo pase ahora, ¿no? Supongo que es igual, la verdad. Pero esto de no solo formarnos por estatura desde el más enano hasta el más alto, sino también asumir que habían filas de niños y filas de niñas, y eso generó un problema inmediato de reconocimiento, pero también de integridad. Y se refuerza con películas, yo no sé si vieron Daniel el Travieso, no sé qué otras películas, bueno, hay un montón de películas gringas que rememoran como que los niños tienen asco a las niñas. La niña, qué asco, llegó a la casa del árbol. No, es un club, o sea, digo Daniel el Travieso porque es donde más recuerdo que se rememoraba eso de, hicimos un club de niños y no hay niñas. Y Margaret quería entrar al club de niños porque ella era muy fuerte y como muy intrépida, pero Daniel el Travieso le decía que no, que ella era niña. Entonces, bueno, creo que allí hay unos sesgos también sexistas que se refuerzan, por ejemplo, en esas películas donde entonces se supone que los niños le tienen asco a las niñas, se supone que entonces las niñas no juegan fútbol, se supone, y creo que, bueno, yo sí quisiera relevar que poco a poco he visto cómo se ha ido transformando, pero aún siento que es una fuerza muy potente en las mentes de las personas, de que supuestamente hay unos géneros asignados para unos deportes y no para otros. De allí que el Comité Olímpico Internacional hace unas 3 semanas, un mes, haya determinado que supuestamente hay mujeres biológicas y supuestamente hay mujeres que no lo son. Es decir, hay mujeres que fingen ser mujeres y hay mujeres que sí son mujeres. Y bueno, eso lo dejo en el aire solo para que nos lo pensemos en clave de sexismo. Y de cómo se refuerza en la escuela. Ya, teníamos una intervención en el público. Pero entonces, en la escuela se nos forma un poco. Yo quiero exponer aquí un panorama no tampoco tan protestoso y tan idílico, porque yo misma me he preguntado en las universidades, sobre todo públicas, porque las privadas a veces un visaje, pero yo he visto desarrollos importantes como en la Universidad del Rosario y de los Andes, acá en Bogotá, Colombia, en clave de desbinarizar los baños. Los baños son un conflicto muy duro, no solo porque es uno de los pocos espacios donde las mujeres pueden sentirse seguras hablando entre mujeres, sino porque desbinarizarlos implica un reto muy grande. Y es que cualquier huevón, cualquier pirobito entre, cualquier morboso entre. Y hay un miedo muy grande respecto a eso.
De allí que yo también haga a veces ese matiz de que en la infancia a mí me parece más difícil de manejar, porque pues en los adultos yo asumo que necesitamos que todas las mujeres se paren duro y pues le soplen la mano a cualquier mirón, a cualquier personaje extraño que esté infringiendo normas de seguridad y de protección, ¿sí? Pero entiendo los miedos que hay al desbinarizar los baños porque representan esto mismo. Y esto mismo también está presente en, por ejemplo, los profesores hombres que estudian educación infantil o que estudian carreras que van a trabajar con niños, porque entonces se asume que el hombre es un violador. Y lo triste es que las estadísticas les dan la razón a esas personas, porque entonces han estallado casos en jardines infantiles, en colegios, con profesores, con sacerdotes, con abogados, con ingenieros, ¿sí? Con personal del aseo. El propio caso que sucedió de Bonais, un refresco de hielo que se vendía aquí en Colombia, que se vende, creo que todavía se vende, sí. Eso, ese refresco también tuvo un caso donde se habló mucho de que un hombre le pegó sífilis a varios niños. Entonces, está este miedo sistemático hacia los hombres, que creo que necesita ser negociado. No va a ser respondido en este webinar, porque yo misma tampoco lo puedo responder y porque no creo que la logremos. Pero quiero decir que está presente ese estereotipo de que los hombres son violadores, que los hombres no cuidan, que los hombres maltratan. Y si bien es cierto, la mayoría de hombres sí se educaron para ello, porque la crianza masculina te educa para dar en la jeta o para gritar, entre otras cosas. Es verdad que necesitamos ver cómo como sociedad, como país, como cultura humana, en general mundial, pues vamos transitando eso, porque entonces ¿en qué momento vamos a dejar que los hombres también sean parte íntegra? O sea, ¿en qué momento? Como cuando la mamá dice, es que Gerardo me ayuda, es que Juan me ayuda. Juan no le ayuda, huevón, es su casa. Juan no tiene por qué ayudarla. Juan debe hacer lo que la señora también hace. Pero ¿por qué la señora se impide? Es que Juan deja sucio el piso. Es que Juan no sabe limpiar. Es que Juan no sabe cuidar al niño. Es que Juan deja perder al niño. ¿Sí? Todos esos estereotipos siento que son sexistas, pero que además no se van a resolver hoy, pero deben irse puliendo. Como profe siento eso, esas presiones un poco desde la infancia de cómo les enseñamos a los niños que son inútiles para hacer ciertas cosas y a las niñas que son inútiles para hacer ciertas cosas. Por ahora cerraría esos ejemplos, pasaría un poco a ejemplos de la educación superior. En la educación superior lo mismo, uno se encuentra que los hombres se toman más la vocería, que por ejemplo en la educación pública donde hay tantas asambleas y formas de expresión estudiantil, entonces son los hombres los que más gritan. Si hay alguna mujer que se pare duro, entonces ya, es que esa es machorra. Sí, Daniela es machorra, sí. Sí, ella, sí. Y entonces se asume que los roles masculinizados son necesarios. Y no solo, o sea, estoy aquí poniendo ejemplos muy chiquitos de Colombia, pero esto es un análisis que a quien lo googlee se le puede hacer un análisis mundial a esto. Se ha hablado sobre esto de la masculinización en ciertas mujeres como Margaret Thatcher, como Angela Merkel. La alemana Angela Merkel, no solo porque es reciente, sino es que la tengo muy presente. Quedan 5, y entonces, vamos a pasarnos a 10, y entonces con Angela Merkel pasaba un poco lo de Margaret Thatcher, y era como que se asumía que eran mujeres que se masculinizaron demasiado. Entonces en la educación superior pasa eso, ¿no? Nos retamos con, es que esa nena es como muy ofendida, es muy pero lo mismo, existe una forma sexista de dirigir tanto los movimientos estudiantiles, como también las carreras a las cuales aspiramos. Y bueno, yo creo que sobre esto ya han hablado un montón otras personas, como de, pues si a una mujer se le entrena con muñecas y cocinitas y comidita, pues también los carros van a ser más distantes que para el hombre al cual se le ponen los carros, los muñecos de acción, ¿sí? Y bueno,
todo esto para hablar de un poco de, o sea, son algunos ejemplos muy mínimos de cómo en la educación superior también se visibiliza, porque a veces se dice es que las nenas no se presentan, es que los hombres no se presentan, pero miren lo que hablamos, o sea, ¿con qué estereotipo se presenta un hombre a estudiar educación infantil? ¿O con qué estereotipo se presenta una mujer a estudiar ingeniería de petróleos? ¿Sí? En las diferentes carreras que pues conozco de ejemplos acá en Bogotá. Pasaré un poco a dialogar sobre qué hizo Pieles Parlantes con eso. Pues Pieles Parlantes intentó, pues sobre todo confrontar, como hicimos a través de las corpografías, a través de los diarios de campo, a través de las trayectorias educativas, que ya también a quien lo quiera pillar un poco a más detalle lo mencionamos en el anterior episodio, pero versa sobre algunos insumos que son instrumentos metodológicos. La metodología se llamó Pieles Parlantes, constaba de 3 momentos. Los insumos fueron estos, o sea, hablar de corpografías, hablar de diarios de campo, hablar de trayectorias educativas, hicimos una línea de tiempo, ¿sí? Y pues a partir de eso, que se enmarca dentro de la educación, dentro de una investigación, dentro de una investigación cualitativa, pues pretendimos generar formas en cómo desde nosotros como participantes de Pieles Parlantes, además que bueno, hay que decirlo también, este estudio se hizo sobre personas adultas, nosotras y nosotros éramos personas mayores de edad, a quienes queríamos y nos preocupaba esto, el clasismo, el capacitismo y el sexismo en la educación. Entonces, bueno, a través de esos insumos metodológicos, diarios de campos, revistas semiestructuradas, trazar una línea, por ejemplo, de trayectorias educativas, eso fue muy importante, ahí detonamos con muchas cuestiones sexistas y capacitistas sobre todo. Encontramos estas respuestas de toda la verborrea que llevo diciendo estos minutos, pero también con mis compañeros y compañeras de Pieles Parlantes hicimos algo muy hermoso y fue que lo procuramos bajar o aterrizar a otro lugar que fue la educación secundaria. En la educación secundaria, para quien nos oye de otro país, en sexto de bachillerato, que es cuando tú tienes como de 11 a 13 años más o menos, en edades regulares, claro, hay otras personas que llegan en otras edades. Hicimos arengas porque procurábamos hablar de la educación sexual integral, pero lo llamamos cuerpo y amor propio, porque a los profes les daba pena hablar de sexo, la palabra con X daba miedo, entonces pues dijimos listo, vamos a hablar de cuerpo y amor propio. Y entonces a partir de eso hicimos unas arengas muy básicas que procuraban dar a entender a las infancias. Nuestro afán es que, bueno, los índices de violencia en el colegio donde estábamos eran y son, eso no lo logramos cambiar, la verdad solo tuvimos 6 meses de acción y entonces no hicimos nada, pero intentamos hablar con los pelados con los que estuvimos, con los jóvenes con los que estuvimos, sobre la violencia, sobre por qué no intentábamos, en vez de pegarle al otro en la cabeza, de recibirlo con un puño, de la patada, de me burlo, de le jalo la silla y que se caiga de espaldas, ¿sí? De unas burlas que a veces pueden herir el cuerpo hasta de por vida, pues llegar a otros lugares. Entonces hicimos arengas muy sencillas, muy sencillas que, bueno, vamos a repetir con el grupo que estamos aquí de 3 personas detrás de cámaras, pero entonces eran algo como, hagamos palmas. Y decían como, ao, 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 mi cuerpo es sagrado, más duro chicos, eo, eo, eo. A nadie manoseo. Io, io, io. Este barrio es mío. Ua, ua, ua. Todas somos una. Bueno, a partir de eso lográbamos, no se retó el sexismo determinadamente, no se confrontó, no se necesariamente cambió, pero como profes intentamos desde estos lugares
pues dar un granito de arena, porque si tuvieras fe, como un granito de mostaza, entonces eso se procuró. Entonces desde Pieles Parlantes no solo lo intentamos aterrizar hacia personas adultas, sino, bueno, las arengas fueron una herramienta, las corpografías fueron otras, se hicieron varios insumos metodológicos para intentar precisamente pues transformar estos sesgos sexistas en la educación. Y creo que con eso cerraríamos, a menos que me transmitan que hay una pregunta o que algo hay por ahí, pues para cerrar el espacio y dar gracias a que hayan estado. Qué hermoso. No, solamente queda un comentario. Bueno, alguien hizo una reflexión y es que, bueno, respecto a lo que decías, pensaban que la culpa pues viene desde la crianza materna y se debe cambiar el rol de intervención, perdón, de las crianzas mamá y papá. Esa es como la única reflexión que tuvimos, y ya. No, hermoso, tanto que sí hay que negociar esto de por qué criamos como criamos. Bueno, además no hay crianzas perfectas, también es como, bueno, los niños y los jóvenes, las niñas, las infancias nos traen unos retos impresionantes, pero pues sí es verdad que mucho de lo que uno intenta transmitir pues debe llegar, o sea, por algo este país es tan violento, es decir, que nos han transmitido tanta violencia como el miedo, en la casa arreglamos, un montón de frases que a una le daban mucho miedo. Entonces, bueno, deben haber algunas formas de pulir estas crianzas y estas formas de enseñarnos, y sobre todo enseñarnos cómo portarnos con la otra persona, porque creo que es que desde la infancia se ve, ¿no? Como que es normal que el niño le jale el pelo a las niñas, y entonces la niña aprende que si el niño le jala el pelo es porque a ese niño yo le intereso. Entonces eso es horrible, porque entonces yo aprendo que cualquier huevón que medio me cachetee, entonces, es porque él me quiere. O sea, ¿qué es esto? Entonces, bueno, esas pautas de crianza son importantes de lado y lado. También creo que enseñar a ser hombre, enseñar a ser mujer no debe pasar por quién somete a quién. Y bueno, vamos a ver cómo pillamos eso estos años. Muchísimas gracias a quienes estuvieron, se conectaron, a quienes de pronto lo van a ver en diferido luego en nuestros canales de YouTube en colaboración. Estuvimos desde 2600 metros más cerca de las estrellas en Bogotá, acá transmitiendo desde las oficinas del programa Solidario de Becas Itacho. Intentamos hacer las cosas bien. y nada, Pieles Parlantes y Itacho. No, lo dije mal. Pieles Parlantes e Itacho les mandan, pues nada, las mejores energías, y que pues las palabras que hemos soltado el día de hoy y el esfuerzo sea suficiente para que intentemos generar cambios mentales, emocionales, físicos y prácticos. Muchas gracias.